Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 27, por favor. Hechos, capítulo 27. Y voy a compartirles estos mensajes. Vamos a ir meditando a partir de este capítulo de Hechos 27 en unos mensajes que llevan por título Corazón de tormenta. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Corazón de tormenta. Me encanta esto que vamos a pasar y me sentí especialmente ministrado al meditar en esta sección de la palabra, y creo que vamos a ser bendecidos especialmente en estos 2-3 mensajes que van a contemplar este capítulo. A veces pienso que en los mensajes de martes, hay mensajes de martes que me encantan, que pienso que son muy especiales, donde pienso que tal vez los romantizo y quisiera mejor predicarlos en domingo porque son especiales. No porque le dé mucho valor a lo que predico, es la palabra del Señor, no es mía, pero creo que hay mensajes que son particularmente especiales y creo que es un mensaje especial y creo que nos va a bendecir. Si estás conectado, si estás escuchando este mensaje, creo que va a bendecir tu vida de forma especial. Bien, Hechos capítulo 27, últimamente hemos estado leyendo sobre Pablo, sobre su defensa o sus varias defensas, y finalmente después de llegar con el rey Agripa y con Festo, si se acuerdan de esos personajes, hay una definición ahí en el capítulo 26, el último versículo, dice así: y Agripa le dijo a Festo, ¿se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador, o en este caso al César? Entonces, como Pablo apeló al César, no lo dejaron libre, sino que ahora tiene que ir a Roma, a enfrentar la causa por la que lo juzgan y a ser juzgado también en Roma. Entonces, camino a Roma, él enfrenta uno de los famosos naufragios del ministerio de Pablo. Pablo naufragia no una, varias veces, pero lo que estamos a punto de leer parece de película. O sea, yo lo estaba leyendo y me acordé de varias películas, de varias escenas, y yo les pido que conforme lo vayamos leyendo se vayan imaginando el cuadro, se vayan imaginando la escena, porque creo que vamos a ser de verdad especialmente bendecidos. Entonces vamos a leer en el capítulo 27 desde el versículo 1. Dice así: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, quien pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Y aquí me encanta cómo se empieza a poner interesante el relato. Voy a leer otra vez el versículo 4. Dice: desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido.
Como el viento nos era desfavorable, para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación, por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Me llama la atención especialmente que Pablo entienda la situación. Pablo comprende lo que está sucediendo. Desde antes, desde que zarparon para Roma, para Italia, la cosa no está fácil, está de hecho muy complicada. Los vientos son en contra. Hay un pasaje en la historia de Saúl, en la historia del rey David, donde David tiene unos hombres y estos hombres se les llama entendidos en los tiempos. Y en particular yo creo que nosotros deberíamos de saber entender cuáles son nuestros tiempos, cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Pero no solo eso, sino que deberíamos escuchar la voz del Espíritu Santo cuando se avecinan tiempos difíciles. ¿Recuerdan que antes oraron por Pablo? ¿Recuerdan al profeta que bajó, tomó el cinturón de Pablo, lo amarró y le dijo: así vas a ser amarrado y así vas a sufrir? Yo estoy convencido de que el Señor desea siempre advertirnos sobre los tiempos difíciles. Pero creo que la razón por la que el Señor desea o nos revela que vamos a pasar tiempos difíciles es porque desea que tengamos el corazón, un corazón de tormenta. Por eso le puse así a este mensaje: corazón de tormenta. Hay corazones que frente a la tormenta decaen. Hay corazones que frente a la tormenta se desaniman. Hay corazones que cuando saben que van a pasar una tormenta, sufren miedo, sufren la desesperanza. Y a mí me llama la atención que Pablo tiene un corazón de tormenta, es un corazón listo para la tormenta, porque hay cosas que no dependen de él. ¿Están de acuerdo conmigo? Una tormenta es un tiempo donde valga la redundancia, donde los tiempos no están controlados por nosotros mismos. ¿Sabes? Hay cosas que tú puedes controlar, pero hay cosas que no puedes controlar. Y las cosas que no puedes controlar son cosas que se llegan a convertir en tormentas. Y Pablo tiene la sensibilidad de entender en el espíritu lo que está a punto de suceder. De manera que él puede decir a otros: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Es decir, nuestra vida está en riesgo. Ahora, déjame decirte esto para poner algunas frases en tu corazón o algunas palabras que te hagan entender esto que te quiero decir. Pablo entiende la tormenta, entiende que viene un tiempo difícil, pero él toma y decide que su corazón sea el corazón que entiende lo que está por suceder. Esto no es fácil. Muchos preferimos negar la situación que estamos viviendo. Muchos cuando estamos en una crisis, en una relación, muchos eligen cegarse y eligen darle la vuelta, darle la espalda a la situación. Eligen no discutir, por ejemplo. Eligen no hablar. Eligen no gritar, eligen no pelear. Pero un corazón de tormenta es un corazón que entiende la temporada difícil, la logra visualizar y además logra comunicarla.
Ese es un corazón de tormenta. Un corazón que entiende el tiempo difícil y que lo puede comunicar a los demás. Nadie entiende las temporadas difíciles. Pocos las entendemos. Pero creo que a veces el Señor nos las revela para poderlas enfrentar. Y cuando no todos están dispuestos a aceptarla, hay una persona que dice: amigo, amiga, esposa, esposo, amigo, familia, hermano, hermana, creo que estamos por entrar a un tiempo difícil. Y no siempre podemos recibir respuestas oportunas. No siempre podemos escuchar una frase que nos diga: estoy contigo y estoy listo para enfrentar la tempestad contigo. Miren lo que hace el buen Julio. En versículo 11 dice: pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. ¿Por qué un centurión le haría caso a un dueño del barco y al timonel? Pues porque son expertos. ¿Me estoy explicando? Una tormenta no es fácil de aceptar, sobre todo cuando tienes la opinión de personas expertas. Es difícil aceptar a veces la escasez cuando todos dicen que las cosas van bien en México. Es difícil enfrentar los tiempos de soledad cuando alrededor todo el mundo parece estar bien. Es difícil enfrentar el tiempo de enfermedad cuando nadie más padece lo que nosotros. Y es difícil enfrentar esos tiempos. Y no todo el mundo nos va a hacer caso. Así es de que si tú decides ser la voz, el corazón, si tú decides tener el corazón de tormenta, debes de saber que el hecho de que identifiques la tormenta no te hace y no significa que la gente te va a hacer caso. Sabes, en el andar pastoral, apenas llevo 4 años pastoreando, 5 años ya casi. Y muchas de las frases que digo cuando doy consejería es: amigo, amiga, hermano, hermana, compañero. Siempre digo frases como: si no haces esto, lo siguiente que va a venir será difícil y será complicado de enfrentar. Porque no es fácil ser quien identifica la tormenta venidera. ¿Me estoy explicando? Pero si tú eres a quien Dios le ha revelado que la tormenta viene, no esperes que la gente te haga caso. No esperes que los demás te den un aplauso y que digan: oh, el Señor le ha revelado que viene una tormenta. Y no podemos esperar que la gente reaccione como nosotros queremos. Sigan leyendo conmigo el versículo 12. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste, y allí pasar el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Lean conmigo una vez más este versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Porque una tormenta a veces está precedida por un viento suave. Una tormenta siempre es engañosa. Una tormenta no te va a avisar, no te va a golpear de frente. Primero se alista para llegar. ¿Y saben qué es lo que está describiendo este pasaje? Un huracán.
Los estudiosos de la Biblia han examinado el tiempo en el que tal vez Pablo escribió este pasaje. En el que Lucas, escribió este pasaje. Y sucede que se data de un huracán. Entonces, en este tiempo en el que estamos hablando, se está precediendo un huracán. ¿Hay tormentas tan fuertes como un huracán? Pocos. Pero saben, los estudiosos que han tratado de datar el tiempo en el que Lucas escribe este pasaje o al que se refiere, se dieron cuenta de que en este tiempo pasó uno de los huracanes más fuertes por Europa. Por la región de Asia, donde precisamente anda Pablo. Y es muy extraño, ¿saben? ¿Por qué es muy extraño? En este tiempo, ¿ustedes han oído escuchar de huracanes por la zona de la que estamos hablando? ¿Dónde pasan los huracanes hoy en día? En el Caribe, del Pacífico, del Atlántico, llegan huracanes. Japón es uno de los países más golpeados, la India. Toda esa zona, Australia, son zonas que son golpeadas por huracanes. Pero ¿han escuchado huracanes por esta zona en la que podemos ubicar a Pablo? Por eso se trata de un huracán sumamente destructivo. No es cualquier huracán del que estamos hablando. El versículo 14 lo describe. Dice, poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. ¿Se dan cuenta de lo que está contando Pablo? Él está relatando el suceso en el que se encuentran directamente con un huracán. Porque eso es lo que describe. La NBI le llama vientos huracanados. Y precisamente Pablo está pasando esa tormenta. Y a veces un huracán no parece huracán. ¿Saben una de las cosas que le pasó a Cancún en uno de los huracanes más fuertes que le tocó? ¿Saben por qué todo se destruyó? Porque el huracán, creo que fue Gilberto, si no estoy mal hablando del huracán. El huracán llegó a la costa y cuando tocó, después de que tocó, toda la gente salió como si nada. Dijeron, ya pasó. Porque pensaron que la tormenta no venía. Y las tormentas llegan a ser engañosas. Y a veces nosotros no entendemos que las tormentas no parecen tormentas. Y decidimos elegir lo que les digo, decidimos negar el hecho de que tiempos difíciles están por suceder. No voy a compartir palabras que nos ha tocado dar, pero muchas veces el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, vienen tiempos difíciles. ¿Y saben qué es lo primero que pasa cuando nos levantamos de esa oración? Volteamos alrededor y vemos, no pasa nada. Negamos nosotros mismos el hecho de que Dios nos haya hablado y que de verdad se aproxima una tormenta. Pero si tú tienes un corazón de tormenta, entonces tienes un corazón que debe de reaccionar como reacciona nuestro buen Pablo. Voy a leer otra vez el versículo 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Las tormentas son tan fuertes que a veces no puedes hacer otra cosa más que dejarte llevar. Porque hay cosas que nosotros no podemos controlar. Así de fuerte puede ser una tormenta. Llevarte, deshacerte, destruirte y deshacer todo lo que está a tu alrededor. Hay tormentas que nos ha tocado ver de familias. Cuando están peleando entre sí. Cuando se están separando entre sí.
Hay tormentas que nos ha tocado vivir a nosotros mismos. Y hay tormentas que nosotros llegamos a vivir en lo personal. Nadie ve, nadie se da cuenta de nuestra tormenta. Elegimos no decirlo a nadie. Pero hay momentos donde la tormenta es tan fuerte que no podemos hacer otra cosa más que dejarnos llevar. Les contaba el domingo sobre un pastor a quien su hija resultó quemada. Resulta que el pastor, semanas antes, lo habían ungido como pastor. Entonces lo ungen como pastor y el mismo hombre que lo ungió como pastor le dijo: hoy te ungimos como pastor, pero debes de saber que vas a pasar una de las pruebas más difíciles de tu vida. Pasan unas cuantas semanas y su hija cae sobre aceite hirviendo. Las quemaduras fueron de 3er grado. No es fácil enfrentar una tormenta de ese tipo. El pastor, miren, yo medito. ¿Sabes qué precede qué es lo que sucede después de una tormenta? La gloria. La Biblia dice que las pruebas nos llevan a niveles más altos de gloria. Y todos queremos llegar a niveles más altos de gloria, pero no queremos pasar la prueba. No queremos pasar la tormenta. Yo siempre le digo al Señor: Señor, quiero niveles más altos de gloria. Pero me sincero con Él y le digo: sabes, yo no estoy seguro de poder soportar una prueba. Y cuando escuché la historia de este pastor, lo primero que me viene a la mente es: no, yo no podría. Yo no podría con eso. Lo primero que pasó, lo primero que pensó el pastor es: ¿por qué a mí? Le preguntan: ¿qué es lo primero que se te vino a la mente? Y él responde sin dudar: ¿por qué a mí? A veces no entendemos los motivos de Dios, pero es un hecho, iglesia. Si queremos niveles más altos de gloria, las tormentas tienen que precederle. Y nosotros necesitamos corazones de tormenta. Corazones que entiendan que está pasando una tormenta. Porque, ¿sabes? Si un corazón no sabe navegar la tormenta, ese corazón se va a amargar. Y lo primero que va a hacer es empezar a sentirse resentido con Dios. Le hacen una segunda pregunta al pastor: ¿y ahora qué piensas? ¿Y saben qué dice él? Él dice: mira, soy honesto contigo. Yo no tengo pensamientos bonitos. A veces sigo pensando: ¿por qué a mí? Sí, glorioso la sanidad de la hija. Sí, glorioso el milagro financiero. Sí, gloriosa los milagros de la niña. Porque la niña se quedó sorda y se quedó ciega de las quemaduras. Y un doctor un día fue a mirarla. Y el doctor casi se desmaya de la impresión cuando le quitó unas vendas de la cara y se dio cuenta de que la cara estaba produciendo piel nueva. Sí, muy bonito el milagro, pero ¿quién quiere pasar esas tormentas? Yo soy el primero en decir que no. ¿Me estoy explicando? Pero cuando pasa una tormenta, a veces no puedes hacer otra cosa más que dejarte ir, porque la tormenta es tan destructiva. Escucha lo que te estoy diciendo: una tormenta puede ser tan destructiva que tú te quedes sin manos para hacer algo. Tú no lo puedes controlar. Tu pareja se enojó simplemente y se fue. La persona que te juró amor eterno simplemente agarró y se largó.
la pérdida de un ser amado. Cosas que no podemos controlar. Pero los que estamos en Cristo, se nos demanda, perdonen que lo diga así, se nos demanda tener un corazón correcto en medio de la tormenta. El versículo 16 dice: mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de la arena de Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Sin esperanza alguna. Las tormentas son así. Y las tormentas de la vida a veces nos dejan sin ninguna esperanza. Hace días estaba meditando en Sandy. Y ella recibió una palabra en la escuela de profetas. A duras penas me la dijo. Ya ella les contará. El asunto es que cuando me la dijo, lágrimas salían de sus ojitos. Porque la palabra no era una palabra de de esas que nos gusta escuchar, sino que era una palabra de tormenta. Y a los días siguientes nos enteramos que había huelga en el Poder Judicial. Porque sepan que hay un asunto legal que se necesita corregir cuanto antes para que Brenda y su familia se puedan ir a Bélgica. Y cuando escuché esta cosa de la huelga, dije, no puede ser. ¿Qué está pasando? Cuando todo parece marchar bien, recibimos noticias que no nos gustan. Recibimos escenarios que no nos gustan para nada. Y no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no está en nuestras manos hacer algo. Pero además llegamos a perder la esperanza. Una tormenta es destructiva. Una tormenta tiene la capacidad de hacernos perder la esperanza. Miren, y la tempestad seguía azotándonos. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¡Qué tiranía la de las tormentas! Te deja sin esperanza para salvarte. Yo no sé qué sería vivir una tormenta en la que yo vea que no hay esperanza. He pasado momentos difíciles en mi vida. Tal vez de los más difíciles, la muerte de mi padre. Teniendo la esperanza de que Dios hiciera un milagro. Y de repente, saber que se fue me hace perder toda la esperanza. Momentos difíciles, momentos complicados. El versículo 21 dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, y este es un corazón de tormenta. Este es un corazón que sabe ubicarse en el tiempo correcto del discernimiento espiritual. Porque cuando el Señor te dice que va a pasar una tormenta, lo primero que quiero decirte acerca de las tormentas, y este es un principio bíblico, es que la tormenta no durará para siempre. ¿Me estoy explicando? Las tormentas no son para siempre. Un huracán no dura para siempre. Este huracán en particular fue pero tan extendido que duró más de 15 días. ¿Has visto en este tiempo un huracán que dure esos días? ¿Cuánto dura un huracán? Un día, 2 días, a lo mucho, 3 días.
Pero ese huracán es tan fuerte, tan destructivo, tan miserable, que pasa 15 días y ellos no ven la luz del sol, no ven las estrellas, no pueden verla, están navegando y no pueden observarlo. Pero un corazón que está listo, un corazón que puede enfrentar una tormenta, es un corazón que ha discernido la revelación espiritual. Mijito, mijita, vas a pasar una tormenta. Y siempre debemos entender que junto con eso vienen sus palabras. Pero tranquilo, no durará para siempre. Y aquí voy a decir algo que tal vez no nos gusta escuchar. ¿Se han preguntado sobre las enfermedades incurables? En especial cuando le pasa a un hijo de Dios. Mi pastor hace tiempo predicó un mensaje de esos mensajes que predica mi pastor que a veces no quiero escuchar. Y él hablaba de las situaciones de las enfermedades incurables, de las tempestades que las personas pasan. Y él sostiene, y entiendo, que aun cuando una enfermedad es incurable, no es para siempre. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es el cielo. Ya sé, eso pareciera quitarnos la esperanza. Por eso los hijos de Dios debemos de aprender a visualizar el cielo. Debemos de aprender a valorar el cielo. Debemos de aprender a vivir el cielo desde aquí. Debemos de entender, de comprender el valor de lo celestial. Y aprender a despreciar el valor de lo terrenal. Una cosa que como pastores nosotros hemos aprendido a valorar en lo correcto, precisamente ha sido sobre las finanzas. Miren, les cuenta el testimonio, pero no les cuenta las veces que ella se tira a llorar cuando la situación es complicada financieramente. Mi hermano me pregunta una vez, oye, ¿cuánto ganas? Y yo le dije, pues gano tanto. Y luego me hace esta pregunta rara, me pregunta, oye, ¿y ese se te hace un buen sueldo? Y yo le dije, sí, si no fuera pastor. ¿Por qué? Pues porque pues a veces hay que dar mucho. ¿Me estoy explicando? Y entonces uno comprende a veces a valorar. Y uno aprende a visualizar el valor de lo eterno y lo empezamos a comparar con el valor de lo terrenal. Y aprendemos a valorar lo que realmente se debe de valorar. Así es que ese es un corazón del que estamos hablando de Pablo, un corazón que enfrenta la tormenta. Y dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Miren qué revelación de Pablo. Pablo ha recibido la revelación de que viene una tormenta. Primero avisó y nadie le hizo caso. ¿Están viendo la escena? Tú puedes tener la revelación de una tormenta, decirle a la iglesia, decirle a tu familia, decirle a todo el mundo y nadie te puede pelar. Y como nadie te peló, viene la tormenta, se desata la tormenta. Y tú puedes elegir entre dos cosas. Uno, reprocharles. Te dije que no hicieras eso. Te dije que no pensaras así. Te dije que no tomaras esa decisión. Te advertí, te lo dije, Dios me dijo, lo soñé, Dios me habló. Te dije 1, 2, 3 veces y no me hiciste caso. Ahora estamos aquí en medio de una tormenta. Pero Pablo no hizo eso. Pablo les dijo, ánimo, no van a perder la vida. Y no solo eso, sino que les dice, lo único que se va a perder es el barco. Bonita noticia la que trae Pablo. ¿Dónde están en este momento?
en el mar. Y Pablo les dice, ánimo amigos, no se van a morir, pero van a perder todo lo que tienen. ¿Te gustaría escuchar esa noticia? Nadie quiere escuchar esa noticia. Mira, tu problema económico va a seguir creciendo. No te vas a morir, pero vas a perder tu casa. ¿Quién quiere escuchar noticias como esas? Mira, vas a salvar todo tu cuerpo, pero ese piecito lo vas a perder. ¿Quién quiere escuchar esas noticias? Nadie. Pero un corazón de tormenta entiende. Y lo sabe comunicar. Esa es una palabra de gracia, ¿saben? ¿Sí o no advirtió Pablo que iba a venir una tormenta y les advirtió que no navegaran? Y ellos eligieron no hacerle caso a Dios, sino hacerle caso al experto. Qué complicado. Pero un corazón de tormenta es un corazón que te anima y te dice, bueno, ya estás aquí, vienen las consecuencias. Ánimo, no todo está acabado. Solo vas a perder el barco en el que estás navegando en este momento. Y la única forma de perder el barco era precisamente naufragar. El versículo 22 lo vuelvo a leer. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo. Pablo, tienes que comparecer ante el César. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo señores, confío en Dios, que sucederá tal como se me dijo. Sin embargo, lean conmigo el versículo 26 a la de 3. 1, 2, 3. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Es difícil escuchar las malas noticias. Y que se nos diga que vamos a perder todo o que no se va a arreglar el asunto y que te digan que al final tienes que naufragar. Yo creo que deberíamos de abrazar estas palabras de esperanza porque vienen de un corazón que en medio de la tormenta sabe escuchar a Dios. Estaba meditando en el mensaje y yo creo que este mensaje es para alguien. Lo sentí en el Espíritu. No, pastor, no me eches la sal. No te estoy echando la sal. Yo sentí en el Espíritu que este mensaje es para alguien. Sea que me estés escuchando o de los que estamos aquí. Y creo que las palabras de gracia son estas. La tormenta va a pasar. La tormenta se va a acabar. La tormenta va a pasar. No perderás la vida. La vida Dios te la va a mantener por una razón. Porque debes de aprender y de comprender que Dios cumple sus propósitos. Y esto debería ponernos en perspectiva. ¿Para qué vivo? ¿En qué estoy empeñando mi vida? ¿Me estoy explicando? Porque mira, muchos podemos empeñar nuestra vida en muchas cosas. Y la tormenta puede no significar nada. ¿Me explico? Porque ¿de qué sirve una tormenta si yo no estoy cumpliendo aquello para lo que fui creado? ¿Me estoy explicando? La tormenta sale en tercer lugar. No sirve de nada. Pero lo que dice este pasaje, y a mí me encanta, dice, no tengas miedo, Pablo,
tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Mira la palabra del Señor para Pablo. En medio de la tormenta, ellos ya habían perdido la esperanza. Ya habían perdido la idea de vivir. Estaban listos para morirse ahogados. Y en medio de la tormenta, en medio de la desesperanza, Dios se le aparece a Pablo. ¿Qué es lo que hacemos cuando en medio de nuestra peor situación el Señor nos habla? Y nos habla bonito. En una ocasión estábamos orando y profetizamos a un joven. Y las palabras fueron estas: todo lo que has vivido ha sido para que seas formado para tu ministerio, porque serás apóstol, fue la palabra del Señor. Una palabra profética para nosotros, los que estábamos ahí orando por él, era una palabra emocionante, gloriosa. Todo lo que has vivido, todo esto ha pasado para formarte. Él se levantó y dijo: no estoy de acuerdo, Señor. No me ha gustado nada de lo que he vivido. Con justa razón. ¿Cómo reaccionamos cuando el Señor en medio de la tormenta nos habla? Nuevamente, Pablo pudo haber dicho: Señor, yo salgo vivo de esta. Estos que se mueran por no haberme hecho caso cuando les advertí que no debíamos navegar. Pero él tomó una palabra de gracia y les dice a todos: no vamos a morir, pero vamos a naufragar. El versículo 27 dice: ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar, con el pretexto que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy, hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. ¿Cuántos eran? ¿Eran poquitos? Eran bastantes. Quiero decirte esto: si tú no tienes un corazón para la tormenta, puede ser que no solamente te pierdas tú, sino que pierdas a los tuyos. La palabra del Señor es una palabra que no solamente nos salva a nosotros, sino que salva a otros. ¿Me estoy explicando? Yo he entendido que como esposo, como hombre de mi casa, yo tengo que ser quien debe de mantener el corazón firme. Y he entendido muchas veces, en muchas ocasiones, que si yo no me mantengo firme, mi esposa no lo hará.
ella me ha salvado. Pero debes de saber que un corazón de tormenta salva a los suyos y salva a los que están envueltos en la tormenta. ¿Me estoy explicando? Y quiero terminar con esto. Me refiero a aligerar lo que mantiene vivo un corazón. Pastor, ¿y qué mantiene vivo un corazón? Te voy a decir qué mantiene vivo un corazón. No hablo del cuerpo, hablo del corazón. ¿Qué mantiene vivo un corazón? Y no hablo del corazón, del órgano, hablo de tu alma. ¿Qué mantiene viva un alma? Sí, Dios, pero ¿sabes cómo mantenemos vivos nosotros nuestro corazón? Con emociones, sentimientos. El corazón vive de pensamientos. El corazón vive de convicciones. Y muchas de ellas podrían estar equivocadas. Un corazón mal alimentado, un corazón que deja de ser alimentado de lo tóxico, de lo sucio, es un corazón que puede navegar de mejor forma una tormenta. Estoy hablando de la sanidad del corazón, de soltar los sentimientos incorrectos. Tal vez estoy hablando este mensaje para alguien que está pasando una tormenta en el corazón, que está harto de lo que siente y que tal vez debería de soltar muchas cosas. Sentimientos que le han mantenido a flote. Una persona que odia siempre se mantendrá a flote, porque el odio le hace flotar. Lo que está diciendo Pablo en pocas palabras es, ya, hagamos rápido esto. Suelta todo, porque de todos modos vas a naufragar. El Señor me lo dijo. Vas a perder todo. ¿Sabes? Cuando pasamos tormentas, no queremos perder. No queremos soltar. Por eso hay personas que en un romance no quieren perder a esa persona que aman. No la aman en realidad, pero parece que dependen de ella para vivir. Y en la tormenta deben de entender que deben de soltar. Déjalo ir. Déjala ir. ¿Me comprendes, iglesia? A veces no queremos aferrar a bienes. Muchos se quieren aferrar a un carro. Nos endeudamos por un carro. Suéltalo. Suéltalo. Mi pastor hace tiempo pasó un tiempo de escasez y él siempre traía un celular muy bueno. Y hace unos meses, en una conversación, me dijo, entendí que estaba pasando el tiempo de escasez y dejé el celular que tenía por otro, sencillo. Pasó la tormenta, pero él lo soltó. Tal vez el ejemplo donde suene bonito, a mí me ministró cuando lo escuché. Porque ahora él trae, no te voy a decir qué trae, pero trae un muy buen celular. Pero a mí me ministró especialmente que él suelte cosas. Ahora sí puedo contar esto y con eso termino, porque él lo acaba de contar en una de sus predicas. Mi pastor tenía una camioneta. Algunos de ustedes la vieron porque la llegamos a usar. Un día la camioneta se la robaron. Se llevaron la camioneta. La camioneta
terminó, la hallaron por Toluca, todavía más para allá. Y él siempre ha aprendido, ha sido una persona que suelta, porque él le dice a Dios, Dios, esto es tuyo y será para ti, para servirte. Si en algo te sirve, hagámoslo. Y si no, y si quieres quitármelo y llevártelo, él dice, yo lo suelto. Le robaron la camioneta, obviamente puso la denuncia, trató de recuperarlo y resultó incluso que en un momento parecía que iba ganando, pero en otro momento parecía que iba perdiendo. Resultó que después él era como el acusado de falsificar documentos. Fíjense cómo es una tormenta. Pero él dijo, suelto. Dejó ir. Y después de 2 años, después de 2 años de soltar, de no pelear, le regresaron la camioneta. La tormenta pasó y le regresaron lo que era suyo. ¿Me entiendes, iglesia? Soltemos aquello que nos está impidiendo navegar la tormenta. A mí me encanta lo que hace Pablo. La primera parte pareciera engañosa. Él les dice, vamos amigos, no han comido 15 días. Es momento de comer, anímense. Y después de alimentarlos, les dice, ya, suéltalo. Suéltalo. Ya, no te sirve. Suéltalo. Y tiran la comida. Y en ese momento están listos para naufragar. Leamos, por favor, los siguientes versículos y terminamos. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un barco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Alistémonos para encallar y que nuestro barco se rompa todititito, porque necesitamos perder ese barco, necesitamos naufragar, porque naufragar significa que estoy dejando que la tormenta pase y que la tormenta haga lo que tiene que hacer. Y si la tormenta me tiene que quitar, entonces debería yo de permitir que me quite lo que me tiene que quitar. Alistémonos, ya sé que no es una frase muy espiritual, pero alistémonos para naufragar. Y en medio del naufragio, permitamos que el Señor nos reconstruya. Dejemos que pase la tormenta. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.